Hola, yo soy Rofe y esto es Mis Historietas, el podcast sobre la historia del cómic. ¿Puede un solo hombre ser un ejército? Jack Kirby creía que sí. ¿Y puede un solo autor hacer un cómic perfecto sin la ayuda de entintadores ni coloristas? John Byrne estaba seguro que sí. Hoy en Mis Historietas descubrimos por qué OMAC One Man Army Corp es la obra más personal, arriesgada y extrañamente perfecta de John Byrne, el hombre que ya había redefinido a Superman. Antes de entrar de lleno en la obra de hoy, hablemos un poco de cómo se hace un cómic. Este prolífico dibujante y guionista, John Byrne, tuvo muchísimos puntos altos en su carrera, pero casi siempre estuvo secundado por un grupo de personas que lo acompañaron, digamos así. Los indispensables entintadores, coloristas, retristas y algunas veces otros guionistas que le daban sus historias para que dibuje. En Estados Unidos, a diferencia de Europa o Japón, los cómics se fabrican en etapas y cada profesional cumple una función específica. Por ejemplo, por un lado tenemos al guionista que escribe y le da el guión al dibujante, después el dibujante hace los lápices y se lo entrega al entintador, el entintador cuando termina le entrega las páginas al colorista y este luego se las da a otra persona o a una empresa que se encarga de los textos, los títulos, las onomatopeyas, los efectos especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y recién en ese momento, con todo ya ensamblado, es que pasa a la editorial y obviamente va a la imprenta. En Japón o en Europa, como mencionaba, es muy común que todo esto lo haga una sola persona, o como mucho que haya un guionista y un artista que se encarga de las imágenes del resto. Esta diferencia en la industria nos crea una incógnita enorme. ¿Qué porcentaje del éxito de un cómic, si es que lo logra obviamente, lo tiene realmente el guionista o el dibujante? ¿O el resto del equipo? ¿O es todo junto? ¿Puede funcionar un guión increíble con dibujos muy malos? O si es al revés, si el arte es espectacular y la historia es floja o mala, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el entintador hace un desastre o el colorista arruina las páginas? Son todas preguntas que nos hacemos cuando pensamos en estas cosas. Pero hay excepciones en la gran industria del cómic norteamericano. Cada tanto sale a la venta alguna joyita de autor, entre comillas, que salta todas estas reglas y solo un profesional se encarga de la gran mayoría del trabajo, logrando que el resultado final sea exactamente lo que se le generó en la cabeza. Y uno de estos cómics es el protagonista de hoy. El cómic es OMAC, de John Byrne. Para entender esta obra tenemos que viajar en el tiempo. OMAC, que significa One Man Army Corp, de ahí las siglas, nació ya por la década del 70 de la mano del inigualable rey Jack Kirby. Kirby había cruzado de vereda, había dejado Marvel un tiempo atrás para sumarse a las filas de DC. Especialmente en 1974, Kirby plasmó sus temores sobre el avance de la tecnología y creó a Buddy Blank. Buddy, el nombre del personaje cuando no es OMAC, había sido seleccionado para formar parte de un experimento con un objetivo claro: ser el héroe definitivo del mundo. Y cualquier parecido al Capitán América no es pura coincidencia, ya que esencialmente Kirby estaba recreando la fórmula del supersoldado que él mismo había co-creado décadas atrás, pero en un contexto distópico. La particularidad de Buddy, además de su característica cresta, era que contaba con el apoyo de un satélite espacial llamado Brother Eye, o Hermano Ojo en castellano. Este satélite cumplía funciones de soporte, pero no solo le enviaba información, sino que lo curaba o directamente lo transformaba en otro ser. Todas estas historias transcurrían en un futuro muy lejano, en una sociedad amenazada por la avaricia corporativa y sin interactuar con ningún otro héroe conocido de la firma. Lamentablemente, según los eruditos del cómic, la serie original no sobrevivió por mucho tiempo porque los guiones escritos por el propio Kirby resultaban un poco infantiles, repetitivos y carentes de gracia, sobre todo en la época en la que se publicaron. Pero avancemos un par de décadas. John Byrne, un reconocido admirador de Kirby, iba a seguir sus pasos de forma casi idéntica. Tras un éxito rotundo en Marvel, se cruzó de vereda y le encargaron al personaje icónico del cómic mundial, Superman. Y al igual que su ídolo, Byrne también iba a ser muy criticado por algunos de sus guiones. Pero Byrne contaba con una ventaja enorme. Su nombre era sinónimo de ventas y seguidores. Tras un magnífico Man of Steel y otras series, recuerden que ya hice un episodio sobre Man of Steel, tenía luz verde para desarrollar una edición formato Prestige del personaje que a él más le gustara.
Le dieron literalmente un cheque en blanco para que tuviera el control total tanto del guión como del arte. En pocas palabras, de la editorial le dijeron, haz lo que quiera, total sabemos que se va a vender bien. Como dato curioso, Byrne contó en una entrevista que, según él, tenía una legión de 50.000 seguidores que compraban siempre sus títulos, asegurando que vendía ese mínimo de ejemplares sin importar la editorial, la serie o el personaje. Él decía, cualquier cosa que publique con mi nombre arriba va a vender como mínimo 50.000 ejemplares. ¿Y qué personaje fue el que eligió? Obviamente Omak, por eso estoy haciendo este episodio. Su intención era continuar de cierta manera lo que Kirby había dejado inconcluso, atar cabos sueltos y rendirle un homenaje a su gran maestro, tocando además uno de sus temas favoritos, los viajes en el tiempo. Y este famoso Omak de Byrne, o Omak de Birne, como le decíamos en su época, publicado en una miniserie de 4 números que salió a la venta en 1991, nos introduce al personaje luchando en un futuro de su época, y luego viajando al pasado, a la Nueva York de la década del 30, en plena depresión. La razón de este viaje en el tiempo no se lo voy a contar para que la historia tenga un poco más de gracia para los que aún no la leyeron. En estos 4 números, Byrne se da todos los gustos. Nos regala increíbles fondos detallados, personajes muy variados, grandes expresiones que transmiten mucho, diálogos geniales y una historia que te atrapa literalmente hasta la última página. Y todo esto lo hace él solito. Un enorme acierto fue hacerlo en blanco y negro. Esto suma más de lo que resta y destaca su arte a la 10ª potencia. Muchas veces el color termina tapando los errores del dibujo, pero cuando las páginas son solo en blanco y negro, con una trama muy bien aplicada, el estudio y elaboración de las mismas se vuelve mucho más complejo de realizar, o sea que podríamos decir que la complejidad de hacer estas páginas es mucho mayor. El primer libro le da un papel importante a Buddy Blank, mucho más que en el material original, sirviendo para enriquecer al Omak en el que se transformará más adelante. Y las escenas de acción como están, increíbles. Así de sencillo. Ver a Omak luchando contra un piloto nazi en pleno vuelo te deja sin palabras. Para algunos críticos este cómic se hizo cuando Byrne ya estaba empezando su supuesto declive artístico, entre comillas, argumentando que las caras de los personajes siempre eran iguales. Y si miran a este Omak, tiene un aire innegable al Superman de Byrne de los 90 o al Gladiador de los X-Men. Y el final de la historia tiene un giro un poco raro que a mucha gente no la terminó de convencer. Pero para mí, este cómic es John Byrne en estado puro. Alcanza el punto exacto entre síntesis y detallismo. Y es lamentable que los editores de DC no lo hayan reeditado más seguido en buenos tomos recopilatorios de tapa dura o los famosos trade paperbacks, haciendo que hoy en día sea una joyita de culto no tan fácil de conseguir, por lo menos en papel. Y en cuanto al aspecto gráfico, ¿qué podemos decir? Ya lo ven las imágenes que les estoy mostrando. Además hay algo en particular, usó una técnica que se llama Duo Shave. Esto eran unas hojas especiales que se compraban junto a unos químicos. Era una hoja blanca, uno dibujaba con tinta como cualquier otra hoja. Pero al pasar unos químicos especiales que se compraban junto a estas hojas, formaba una trama, que lo voy a poner más en detalle. Estas tramas estaban como ocultas en la página que solamente se activaban con un líquido especial. Y por eso se nota un trabajo bastante elaborado de tramas, pero usando esta técnica. Además el uso de los negros, los fondos negros que usó, toda la tecnología, que si bien estaba un poco basada en la tecnología que era característica de Jack Kirby, le da su toque especial que uno lo ve e identifica enseguida que es algo creado por John Byrne, que es también una de sus especialidades es esta, la de crear tecnología y arquitectura. Además hay algunos easter eggs instalados en toda la obra que muestra por ejemplo a Superman, una estatua de Superman que aparece en un momento y después un homenaje a aquella mítica portada de Superman levantando el auto verde. Bueno, acá tenemos a Omak en una de sus formas levantando a un tanque nazi. Después otra particularidad gráfica podríamos decir también y de la historia es que aparecen varios desnudos en la historieta, que por eso en la tapa se informa que es un cómic para adultos. Obviamente que son muy cuidados estos desnudos, aparecen de espalda, pero bueno, no deja de llamar la atención. Byrne tomó un personaje medio pelo, cuyo hábitat natural era un futuro aislado sin interacción de otros superhéroes conocidos, y construyó una obra de ciencia ficción brillante y autoconclusiva, algo que muy pocos pudieron lograr después.
Solo basta ver los desastres que hicieron luego intentando integrar a OMAC en el universo general, como cuando Maxwell Lord utilizó el virus OMAC en humanos comunes, o el horroroso OMAC o Mactivate del 2011 en los New 52, donde intentaron emular sin éxito el estilo de Kirby y transformaron al personaje en una especie de increíble Hulk con cresta enchufado 220. Vayan, busquen el OMAC de Byrne del 91, sumérjanse en este arte metálico en blanco y negro y después me cuentan. Y hasta acá llega este cortito episodio de mis historietas en esta nueva temporada, que va a tener unas cuantas sorpresas. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.